discute historia es el ciclo de conferencias a partir del cual se hará presente hoy Hilda Sábato. Ella es profesora, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Está aquí con nosotros acompañándonos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias Buenos días. por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Bien. Bueno, hoy vas a tener a tu cargo una disertación, República y Nación en la Argentina, una historia en 2 siglos. ¿Cómo va a ser el abordaje que vas a realizar en esta ocasión? Es un abordaje un poco pretencioso, te voy a decir, porque hablar de 2 siglos de historia en, no sé, 45 minutos es un poco... Pero bueno, lo que quiero hacer... Es ambicioso, pero se puede cuando uno se lo propone. Qué sé yo. Vamos a ver. Lo que quiero hacer es trazar un recorrido, mirándolo desde ahora, de los 200 años desde la independencia, desde la Revolución de Mayo / independencia en el 16 hasta nuestros días, o mejor dicho, hasta mediados del siglo XX y me extiendo un poco hasta fines del siglo XX, sobre el tránsito de una organización política que se basó en la forma republicana de gobierno y que construyó la nación a partir de la idea de república, es decir, somos los que pensamos políticamente en la soberanía popular, en una serie de reglas que están plasmadas en la Constitución, es decir, un pacto político que funda la República y que hace que la idea de nación se asocie a la idea de comunidad política basada en lazos de pacto constitucional, a una idea de nación que es la que va a aparecer en el siglo XX, más fundada sobre lo cultural, sobre las tradiciones, sobre la lengua, la raza, la religión, etcétera, que se va como desprendiendo del pacto político que fue lo que unió a la nación en el siglo XIX para convertirse mucho más en una unidad cultural y sobre eso fundar la unidad de la comunidad. A 200 años de la Declaración de la Independencia Argentina, mucha agua ha corrido bajo el puente. ¿Cuál es el abordaje particular que Hilda Sábato realiza de nuestro pasado a la hora de pararse frente a un aula o a un grupo, frente a una conferencia? Bueno, básicamente yo te voy a decir, los historiadores tenemos, como cualquier ciencia, como cualquier disciplina, tenemos una serie de protocolos que hace que ciertas, digamos, reglas de juego para poder abordar el pasado en este caso. El pasado no es patrimonio de los historiadores. Mucha gente habla, los periodistas hablan del pasado, los literatos hablan del pasado, los políticos. Los historiadores tenemos una forma particular. Formas particulares de abordar el pasado dados por un protocolo científico, si querés, que nos establece reglas que no podemos decir lo que se nos antoja, tenemos que seguir el protocolo. Bueno, dicho esto como punto, yo me considero historiadora, es decir, que sigo las reglas del juego de la disciplina, al mismo tiempo tengo un punto de partida para cada cosa y también cuando enseño, que es la idea de preguntar y preguntar y preguntar. No partir de las respuestas, sino siempre uno parte del presente, porque las preguntas te las da el presente, pero una vez que tengo la pregunta voy hacia el pasado y me gusta también que los alumnos hagan lo mismo, no sabiendo ya o creyendo que uno sabe la respuesta de antemano. E ir con curiosidad al pasado, ir al pasado como si fuese un territorio ajeno, no como esta me la sé, la respuesta la sé porque yo viví y ya sé qué pasó después. No, al revés, quiero ir al pasado como los actores lo vivieron, que no sabían lo que iba a pasar después. Es decir, es como si vos vas a un país extraño, vas a un lugar exótico y no vas ahí a decir, a ver si acá hay bife de chorizo. Tenés que ir a tratar de entender qué comen los que viven ahí, cómo piensan, qué diferencias hay con lo tuyo. Y esa es la gracia para mí de la historia, así que es una especie de aventura del conocimiento que te enseña no solo, por supuesto, a pensar para atrás en tu propia realidad presente, sino también a conocer o a explorar como un detective lo que es realmente ajeno a uno. El pasado está inscrito en el presente, pero el presente no es el pasado. Claro, qué interesante, ¿no? Esto que decís. Eso es un poco el juego que yo trato de hacer. Inclusive esto de jugar con las reglas del juego de esa disciplina concreta y particular, que es lo que se propone hoy con esta conferencia, en donde se convocan no solamente historiadores, sino también a estudiantes de la carrera de educación inicial, de educación primaria, carreras afines,
que bueno, tienen que atender esto que vos estás diciendo, precisamente. Bueno, muchas gracias. Contanos entonces, ¿cuál es la metodología de trabajo que implementás vos a la hora de abordar desde la historia nuestro pasado? Eso sí que es una metodología que uno aprende en la facultad, aprende de los anteriores, aprende leyendo libros de historia. Los historiadores no tenemos una metodología fija, porque la historia aborda distintas dimensiones del quehacer humano. Entonces, si haces historia económica vas a tener que usar bastantes instrumentos de la economía. Si haces historia política tenés que pensar en la teoría política. No hay una metodología. Quizás lo que es más importante para los historiadores en común, todos los que hacemos historia, es la idea de construimos conocimiento a partir de restos. Construimos con lo que quedó. Nosotros no podemos viajar, hacer el túnel del tiempo y viajar al pasado. Entonces, lo que nos llega del pasado es lo que nos sirve, son como los ladrillos, ¿no? Pero esos ladrillos los tenemos que buscar, no es que están esperando que nosotros así abrimos una cajita y está todo. Tenemos que ir a los archivos, tenemos que ir a los distintos repositorios, tenemos que mirar un edificio y pensar que de una época para entender esa época, tenemos que ver un juguete para entender una época. Son los restos que nos llegan del pasado. Esos restos son la base, pero después la construcción es una construcción que hace el historiador a partir de ciertas reglas que tienen que ver con el razonamiento, la argumentación y la narración. Vos contás una historia, de hecho se dice así, ¿no? Claro. Cuenta una historia. Cuando vos contás una historia, la contás a partir de los ladrillos, pero la podés contar de distintas maneras, ¿no? Por eso hay distintas versiones de la historia. Ahora, no podés construir cualquier cosa, porque los ladrillos están. Y si hay un ladrillo que te dice que lo que vos estás diciendo es macana, tenés que atenderlo para cambiar tu interpretación. Entonces es un juego entre las fuentes que son diversas y variadas, la capacidad de uno, la interpretación que uno haga. Y el destinatario también. ¿Sabés qué es muy importante? Lo que han escrito los anteriores. Porque la historia, como cualquier ciencia, es por acumulación. Uno va variando lo que dicen los de antes, pero si no los lees, metés la pata. Claro. Esa es un poco la con todo esto que nos estás contando, ¿cuál es el objetivo que te has propuesto lograr hoy en la conferencia? No sé. Bueno, algo habrás pensado. Que nadie se duerma. Y principal. Eso, que nadie se duerma. Y yo no paso figuritas, así que... Bueno, yo creo que lo hiciste tan interesante que acá ni siquiera los televidentes se van a dormir, porque la verdad que es muy interesante el abordaje. Uno dice la historia y generalmente piensa, uy, qué aburrido. Sí. Pero bueno... Es una aventura la historia. Sí, sí. Y es una ventaja la forma en que lo abordás. Así desde lo lúdico, bueno, se hace muy didáctico la forma de comprensión. No sé. Eso dirán los que vayan a escucharme si van. Bueno, recordamos entonces la conferencia es hoy a partir de la hora 18 en el Salón Blanco de la Municipalidad. Así es. Los convocados entonces, invítalos. A todos, a todos los que quieran ir. A todos los En realidad la charla no es una charla erudita, no es una charla especializada. Tiene, por supuesto, tampoco... es una conversación común, pero bueno, no tiene ningún secreto, quiero decir. Bien. Bueno, y destacamos también que Hilda Sábato llega a la Universidad Nacional de Río Cuarto y es traída esta propuesta en el marco de una iniciativa de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Maestría en Ciencias Sociales, algo importante a señalar. Bueno, muchísimas gracias entonces y que sea exitosa hoy la conferencia. Muchísimas gracias a ustedes.